Gracias, Padre, por lo que te damos hoy. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros. En nombre de Yeshua HaMashiach, que estés entre nosotros para que esta verdad se afine y esté, que nosotros podamos comprender y entender, y que estas palabras que están escritas en este libro entren y se sienten en lo profundo de nuestros corazones. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Tomen asiento. Esta es la segunda parte de la Pascua. Nosotros la habíamos empezado la semana pasada. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las fiestas fueron diseñadas para mantenernos fuera de la servidumbre, que es del pecado. Causa de la casa de servidumbre, que es el mundo. Volviendo a la Torá. Nuestros ancestros israelitas estuvieron en fuerte esclavitud por Egipto y América. Casa de servidumbre, 3 veces se presentará todo varón delante de Yahweh. Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Elohim, y en el lugar que él escogiere. En la primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. En la segunda fiesta es la fiesta solemne de las semanas. Y en la tercera fiesta es la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Estas fiestas siempre nos recordarán que nos tenemos que mantener fuera de pecado. Estas fiestas tratan de reconciliarnos con nuestro Creador, porque tenemos como hábito el extraviarnos. Éxodo 21:2. Y habló Dios todas estas cosas, diciendo: Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Profecía, Deuteronomio 28:68. Finalmente Yahweh te traerá de regreso en barcos de Mizraim, el lugar donde yo te dije, tú jamás lo volverás a ver otra vez. Y allí tratarás de venderte a ti mismo como esclavo a tus enemigos, pero nadie te comprará. Esa es la de la traducción Kadosh. Nadie nos podrá redimir, el único que nos redime es el Padre que está en los cielos. Deuteronomio 28:68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. La Pascua es también un festival de libertad, de esclavitud, de la libertad de esclavitud y de servidumbre. Recordemos nuestras cautividades, recordemos las cautividades por las que ha pasado Israel. Israel ha pasado por cautividades. Estas son las cautividades: Imperio babilónico, Imperio medo-persa, Imperio greco, Imperio romano, Imperio santo romano, que es el que sostenemos el día de hoy. Tenemos el águila como representación insignia de las grandes naciones que dominan este planeta. El águila la tiene Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros, Alemania sobre todo. El pecado, las fiestas fueron diseñadas para mantenernos fuera de servidumbre, que es el pecado, casa de servidumbre, que es el mundo. Primera de Juan 3:4-10. Todo aquel que comete el pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en el pecado, todo aquel que permanece en Él, no peca. No hay pecado en Él. ¿Sabéis? A ver. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley.
y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, que nadie se engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Yahshua De Yahshua HaMashiach. HaMashiach. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos del pecado y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, lo que tenemos que entender aquí es que hay pecado en nosotros y que tenemos que reconocerlo como tal. Pero una vez nosotros conocemos esta ley, nosotros ya no somos más parte del pecado. ¿Estamos? Y como ya no somos parte del pecado, entonces se nos va a redimir por la sangre y cuerpo de Cristo. Y ya no estamos viviendo ni para el pecado ni por el pecado. Ya estamos siendo apartados, separados para un bien que es el bien de Yahshua HaMashiach y para el servicio de Él. ¿Cuál es el espíritu de error? Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ya con eso sabemos que si nos quieren oír, y nosotros hablamos de la Biblia, y nos quieren oír, esos son los que son de Dios. Los que dicen, ay, no venga aquí con ese cuento, no venga aquí a joder con su pendejada y con su Biblia. ¿Cómo es que me decían a mí? Ay, deje de ser fanático, váyase, no me venga aquí con esos cuenticos. Entonces, pues no oye, no es de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que nos quieren oír, los que buscan la palabra, esos son. Muy sencillo. Pero si no la buscan y no quieren oír, pues no están. Jeremías 3:15. Y se nos darán pastores según el corazón de Yahweh, que nos apacentarán con conocimiento y nos apacentarán con entendimiento. Hermano Juan, ahí dice ciencia y inteligencia. Entonces yo le digo, vaya y busque los números Strong y va a entender que es entendimiento y conocimiento. Y el entendimiento y el conocimiento son dos cosas y van totalmente separadas y aparte. El entender es diferente al conocer. El conocer es diferente al entender. Porque ustedes pueden conocer esta palabra. Y esa es la vieja fórmula de leer la Biblia. De nada le sirve leer durante 50 años la Biblia, conocerla, pero que no entienda absolutamente nada. Se necesita de un pastor, se necesita de un predicador para poder entender lo que se está leyendo. Uno por sí solo no la entiende. Tiene que sacrificarse uno y sacrificar los sabbats que les gusta, que me gustaban a mí por lo menos, para la rumba y para estar en relax los viernes en la noche, bailando y pasándola bueno, sabroso, y el sábado por ahí de locha, por ahí se hará una o dos cositas y a seguir hartando. Entonces uno sacrifica esas cosas y las deja atrás y queda uno apartado. Apartado para hacer cosas mejores, como sentarse aquí en familia a escuchar al Padre. Entonces, vamos a leer Éxodo 20, para recordar los mandamientos. Habló Dios todas estas cosas. Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para apartarlo. 6 días trabajarás. Se hará en ella, ¿qué? Y harás en esos 6 días toda tu obra, pero el séptimo día es Sabbat para Jehová, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo apartó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. No hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, recordando eso, en Hebreos 13:7 nos vamos al Nuevo Testamento y nos dice, tienen que acordarse. Pablo nos implica, tienen que acordarse de los pastores, quienes son los que hablan la palabra de Dios. Ustedes tienen que considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar la fe de ellos. ¿Hebreos qué? 13:7. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es muy provechoso para nosotros. Ahí tienen una foto de nuestros élderes, de los representantes de Elohim. ¿Perdón? Élderes. Son ancianos. Eso es lo que ustedes conocen en la Biblia como ancianos. Son los conocedores de la palabra. Son personas que Pastor Dowell, el de Becker, que lo tienen ahí en la foto, el de la mitad es Pastor Dowell, el que está a su mano en la foto, a la mano derecha, a la mano izquierda, a la mano izquierda de él está el de Becker ahí atrás. Entre ellos dos y Brother Chen, que es el último que está a mano izquierda en su foto, el que está el último hacia atrás es Brother Chen. Dentro de ellos se han escogido estos élderes y esos son los representantes de la comunidad de Strathway a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos. Efesios 4, 8, 16. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, hermano Juan, ¿y usted por qué no está ahí metido? Porque yo tengo que tener un proyecto de esposa, o tratando, por ejemplo, ahí el muchacho que está a su mano derecha, el pastor a la mano izquierda de ustedes en la foto, ese muchacho ya te estaba comprometido y estaba postulado para ser elder, y es un muchacho de tan solo 23 años. Entonces, yo no estoy ahí porque yo no tenía proyecto de tener esposa, ni tampoco tenía proyecto de venirme para la Colombia. Entonces, pues, mi proyecto estará aquí, y cuando yo ya tenga una esposa y ya tenga una compañera, entonces ya puedo estar metido en la lista para estar metido dentro de esta gente que estamos viendo ahí. Mientras tanto, todavía no se puede hacer nada. Efesios 4, 8 al 16, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, constituyó a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí es a donde vengo yo a caber dentro de todo ese grupo. Vengo a ser maestro, pues, enseñanza. La palabra maestro en este libro
quiere decir profesor, más que otra cosa. No es maestro como nos han enseñado los grecolatinos anglosajones, que maestría es otra cosa completa. No, maestro es como un profesor. A fin de perfeccionar a los apartados para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo del ungido, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es lo que se está buscando, y del conocimiento, de que nosotros podamos tener esa luz del Hijo de Yahweh, y podamos ser varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del ungido, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, como maldición de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, o sea, Yahshua HaMashiach, esto es Yahshua HaMashiach, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. Entonces ahí saca él una foto de una pared muy grande y dice: todos unidos podemos construir. Pero nosotros sufrimos de una cosa, y es una cosa apoteósica, que es el desprecio a la autoridad. Nosotros no entendemos qué es la autoridad. No tenemos ni idea de qué se trata la autoridad. Algunos de ustedes desprecian este don, dice el pastor Dowler, porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Nos rehusamos al juicio justo, o sea que nosotros repetimos el mismo error de nuestros ancestros y nos sentamos como jueces y jurados nosotros mismos. Segundo punto, se debe tener cuidado de los ministros, de los servidores, que no hacen la labor en la doctrina y no toman acción. Apóstoles, profetas, pastores y profesores, nosotros somos los que ordenamos los líderes entre nosotros. Jeremías 3:15, yo les daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Primera de Juan 2:15-16, no améis al mundo. Si la Biblia dice que no améis al mundo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Completamente lo contrario, amar al mundo. La Biblia dice no lo améis, ¿nosotros qué hacemos? Amar al mundo. Nosotros estamos en Kohuk, dice Pastor Dauer, estamos en unión, estamos en una palabra, estamos en confesión, estamos amangualados con el mundo. Nosotros no queremos soltar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No las amemos y tampoco amemos las cosas que hay en ello. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, el orgullo y la arrogancia, no provienen del Padre, sino del mundo. Santiago 1:27, ahí está la religión. Esa es la única vez que aparece en toda la Biblia la famosísima palabra religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Números Strong 23:56. Religión. Resquia. Perdón. Eso viene del 23:57. Observación ceremonial. Religión, culto. 23:57. Rescos. Ceremonioso en la adoración, como demostrativo, piadoso, religioso. 23:60. Lamentar, clamar, aterrar, turbar, conturbar. Nada que ver con la religión que nosotros nos tienen enseñados. La religión es un grupo de creencias, pero la religión de la que nos está hablando la Biblia es de lamentar, de clamar, de aterrar, de turbar y de conturbar. Entonces sale Pastor Dowell: salgan de ella.
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de los pecados de Babilonia, ni recibáis parte de sus plagas. Y entonces aparecen las dos tablas de los mandamientos. 69:12, santo, lugar o cosa consagrados, rara vez santidad, cosa dedicada, sagrado, santidad, santificar, lugar santísimo, cosa, día, lugar, santo, santuario, como viene del 62:42, que es la raíz kadach, que es causal, hacer, pronunciar o observar como limpio, ceremonial o moral, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar. El patrón, el tipo y la sombra. Todo el mundo parece querer servir al Padre sin tener que instituir una estructura de autoridad, de decisión correcta. Nadie quiere estar bajo la autoridad de nadie hoy en día. En pocas palabras, nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana, como se nos da la gana, y como sea que queramos hacerlo. Resulta que no, Él instituye unos pastores, esos pastores instituyen unos líderes, esos líderes instituyen unos maestros, unos profetas, y entre ellos todos arman una organización de autoridad. Nuestra máxima autoridad aquí en la tierra, en nombre de Yeshua HaMashiach, que es nuestro pastor. Tan fácil como eso. Como el pastor no está en esta casa, pues entonces yo soy la representación de ese pastor en esta casa. Yo no soy el pastor, pero yo soy la representación de la autoridad del pastor, ya que él no está. En otras palabras, y ese es el orden de la autoridad: el patrón, el tipo y la sombra. Apocalipsis 18:2-5. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran confusión, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, como lo es del águila. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. El engaño. Muchas veces tratamos de torcer la palabra para acomodarla a nuestra propia mente. Hacemos concesiones de la palabra, no regañamos, no llamamos la atención, para que los que amamos se justifiquen y estar más cerca de ellos. Así que ahora hemos aprendido cómo hacer creyentes a las personas que amamos, pero estas no tienen un seguimiento que muestre a Israel el temor de Yahweh, teniendo efecto en sus vidas. No tienen el temor de Yahweh, no tiene efecto en las vidas de estas personas, es decir, la familia y los amigos. Segunda de Corintios 6, 14, 18. No os unáis en yugo desigual con los que no creen, porque puede ser compañero. ¿Qué compañerismo hay? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? El entendimiento con la ignorancia. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, los que están aquí presentes, ustedes son el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Entonces nosotros somos parte y hemos sido parte de esta gran nación, cristianidad.
Y eso es lo que se conoce como la sinagoga de Satanás. La gran foto de la bandera de Israel, la nación que conocemos, instituida por las Naciones Unidas desde 1948, y los fariseos, que dicen, esa es de la película de Mel Gibson, los fariseos no lo podían soportar. El Torá, la ley, son instrucciones, son enseñanzas, son reglas y son guías. Guardar la fiesta solemne. El Nuevo Testamento nos enseña a guardar esta fiesta. Éxodo 12, 18 y 19. En el primero comeréis, en el mes primero, comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiera el lautado, así extranjero, H1616, como natural, H242 del país, será cortado de la congregación de Israel. Extranjero, ger, propiamente invitado, como implicación extranjero, extranjero, forastero, morar en la tierra ajena. Natural, sentido de nacer. El que nace del agua y el que nace del Espíritu, el que es bautizado en el agua, nace de nuevo. Crecimiento espontáneo, nativo, árbol de persona, compatriota, laurel, nacer natural. Éxodo 12:20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Yahweh, su Elohim, le hubiera dado. Panes sin levadura, ahí tenemos el pan que comimos anoche, ahí lo tienen. Números 46-82, matzah, en sentido de devorar avivadamente por la dulzura, propiamente dulzura, concretamente dulce, no amargo ni agrio, por la levadura, específicamente pan o torta sin fermentar. El festival de la Pascua, que no es usada entonces levadura, pan, torta sin levadura. La levadura, H7603, fermentado o pedazo de levadura porque se hincha, porque tiene fermentación, levadura, pan con levadura y pan sin levadura. Hechos números Strong G106, asumos, sin levadura, no corrompido, en plural neutro, específicamente por implicación, la semana de la Pascua, pan sin levadura. Ya esto tiene un error, estos números Strong ya tienen un error, porque la Pascua es de una noche, prácticamente. El día se toma como Sabbat, pero se celebra un día, o sea, una tarde. Eso no es de una semana la Pascua. La semana es del pan sin levaduras, no de la Pascua. La Pascua no tiene semana. ¿Sí me hago entender? Sí. Pan, G740, pan, o hasa, pan. Mateo 26:26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, G740, lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad y comed esto que es mi cuerpo. Y le mostró, y nos muestra Pastor Tower, un pan con levadura. Jesús dio a sus discípulos G740, actos, que significa pan leudado, en lo que comúnmente se llama en la cena del Señor. O sea que ayer pudimos también haber comido pan con levadura y no había ningún problema. La cena de Yahshua es diferente a la comida de la Pascua. Vamos a parar la confusión que hay en el cristianismo y en las otras religiones que se nos han enseñado. Juan 13:1-4.
antes de la fiesta de la Pascua subió Jesús, que su hora había llegado. ¿Qué? Antes de la fiesta de la Pascua, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomándolo una toalla, se la ciñó. Y ahí fue cuando empezó a lavar los pies. El Nuevo Testamento sigue el patrón del Torá. Seguimos en el Nuevo Testamento, donde los cristianos dicen que nosotros no estamos bajo esa ley, pero todavía el Evangelio, según San Juan en sus Biblias Reinas Valeras, en el capítulo 18, en el versículo 28, dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. No podían entrar en la sala de juicio, el pretorio, porque se habían profanado a ellos mismos y no podían comer de la Pascua. Segunda de Corintios 5, 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Cristo fue colgado en el árbol, Él fue hecho pecado por nosotros. Él mismo no conoció el pecado, pero Él se hizo pecado a sí mismo. Su cuerpo representaba el pecado de nuestros pecados. Tomó el pan con levadura representada en el pecado. Él fue nuestro Cordero de Pascua, como Él murió, cuando Él murió en el árbol. 1 Corintios 5, 7 al 8. Por favor, límpiese, pues, de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es de Yahshua HaMashiach, se fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 11, 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que los había enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en conmemoración mía. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces, la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere del pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernirse a sí mismo, ni el cuerpo de Cristo Jesús, juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Lucas 1, 7, 71. Salvación de nuestros enemigos. Eso es una cosa que no tenemos clara en los cristianos. Todos hablan de la salvación, la salvación, la salvación. ¿Cuál es la salvación? ¿Alguien aquí me puede decir cuál es la salvación? ¿De qué se trata la salvación? ¿Qué es ser salvo?
¿sí? Ser salvo. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí, instruirnos Para ser salvos, para ser salvos. ¿Pero qué es ser salvo? conocer la palabra. Entonces aquí nos dice Lucas 1:71, salvación, esa salvación es de nuestros enemigos. La muerte es un enemigo, Satanás es otro enemigo, los Illuminati son otro enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos enemigos por todas partes. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esa es la salvación. Salvación es que al día final, cuando el capítulo se cierre, cuando el mundo sea destruido, nosotros estemos a salvos y fuera de la ira del Señor. Hay que entender que odio para nosotros es por parte de los que dicen ser de Israel. Juan 15:18. Y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Quién está hablando? Jesús, Jesús, Yeshua. Yahshua HaMashiach. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque como no sois del mundo, antes yo os elegí. Él nos ha escogido a nosotros del mundo. Por eso el mundo, ¿qué hace? Los aborrece, nos aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su maestro. Si a mí me han Perseguido. perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Te damos gracias porque estas palabras se sienten en lo profundo de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque cuando hay uno o dos, en tu nombre tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, socórrenos y danos entendimiento, danos luz de tu luz para poder servirte, poder amarte y poder seguir siendo lo que tú quieres que nosotros seamos. En nombre de Yahshua HaMashiach te damos gracias. Amén. 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 Amén.